Nos acompaña el doctor Andrés Barriga. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? El jefe de traumatología del hospital más importante que tenemos a nivel nacional y europeo, el Hospital Nacional de Parapléjicos, que cumple 50 años. 50 Ya adelanto años, sí. que seguramente vamos a estar allí con vosotros. Y también el jefe de traumatología en el grupo HIMI Toledo. Las hernias discales, doctor Barriga, que yo creo que la hernia discal al final, no sé si es una de los problemas traumatológicos que más afecta a la población. Es uno de los problemas que más tenemos y lo debemos a caminar de pie. Es decir, inicialmente, pues, cuando éramos primates empezamos a levantarnos del suelo y la columna se ha ido preparando a caminar de pie, pero eso tiene la carga de la columna se concentra en las últimas vértebras lumbares y por eso a veces se hernian y producen dolor y ciática. Y esa carga de la columna, si no se va cuidando a lo largo de los años y si nos va haciendo unas fisuras, algunas cositas, pues termina en una hernia discal. Claro, porque la pregunta que nos hacemos hoy, ¿podríamos evitar las hernias discales o estamos condenados a tenerlas? Vamos a ver, hay gente que tiene genéticamente la predisposición a tener una hernia discal, hay familias de herniados. Como el que se hernia, exactamente, me ha quitado familias de la herniados boca. que tienen los discos estropeados. Yo incluso he visto hernias en una niña de 12 años que operé una vez y bueno, se puede evitar en cierta manera cuidando las posturas, evitando el coger pesos de mala manera, no estando gordo y tener una buena musculatura en la cintura, sobre todo. Ahí lo podemos mejorar. Pero ¿qué pasa? Que cuando a veces la hernia no está sola, se acompaña de otra hernia y aparecen varios discos intervertebrales herniados. Esta patología, cuando se diagnostica en consulta, da miedo porque la gente tiene miedo al quirófano. Entonces, por eso hoy queríamos contarles este tratamiento muy novedoso, un tratamiento que se hace con un láser y que, doctor Barriga, quiero que se lo cuentes a los espectadores porque yo sé que mucha gente vive con dolor por no entrar en un quirófano para operarse de una hernia. Eso es. Vamos a decir lo primero que el 90% de las hernias no hay que operarlas, ¿vale? O sea, el 90% de las hernias se van a curar con reposo, con medicación, sin tener que llegar a la cirugía, ¿no? Pero va a haber un 10% que a pesar de todos los tratamientos que hayamos puestos hay que acabar operándolas, ¿no? Y ahí la gente tiene mucho miedo a la cirugía. La cirugía suele dar buen resultado, pero bueno, a veces hay complicaciones, como cuando uno coge el coche, se puede pinchar la rueda o estrellarse con el coche, ¿no? Pues en un quirófano también puede haber complicaciones y yo creo que de ahí viene el miedo, que es una cosa que hay que contar con ella. Por eso intentamos, antes de meter a una persona en quirófano, agotar todos los tratamientos no quirúrgicos, ¿no? Hacemos infiltraciones, ya sean epidurales, ya sean foraminales, y también utilizamos el láser, porque el láser es una técnica que nos permite deshidratar el disco, es decir, con una técnica percutánea, con anestesia local, sedamos un poco al paciente para que esté tranquilo, pero se hace ambulatoriamente. Metemos un pequeño catéter que es mínimo, como una agujita. Como una agujita, exactamente, luego ni se ve la cicatriz, y entramos guiado por rayos en el quirófano dentro del disco. ¿Qué es lo que hace el láser? El láser básicamente quema entre comillas, produce calor dentro del disco y con eso deshidratamos el disco. Y pasamos de tener un disco que está extruido y comprimiendo el nervio que baja hacia la pierna a un disco más pequeñito que deja de comprimir. Esto pongo siempre el ejemplo de las uvas, ahora que estamos en la vendimia, ¿no? Sí. Cuando tenemos la uva gorda que cogemos ahora de la parra o de la vid, está gorda, ¿no? Pero luego esa uva, si la dejamos con el tiempo de secarse, es una uva pasa. Pues la hernia pasa de ser una hernia con mucho líquido a cuando la desecamos con el láser a ser una hernia pasa. Y ahí no produciría ese dolor, claro, porque la inflamación... Se quita el dolor. Y hay una cosa muy importante, evidentemente, bueno, por cierto, abrimos nuestras líneas telefónicas, nuestro WhatsApp, pasamos consulta, no solamente de hernias discales, sino cualquier tema relacionado con la traumatología, que se aplazan también mucho los plazos de recuperación y de operación. Claro, es decir, esto lógicamente es ambulatorio y si da buen resultado, que lo tenemos en un 60% de los pacientes. Hay que decir que no todas las hernias se pueden tratar con láser, ¿vale? Eso es Tienen que ser también. hernias pequeñas, que están localizadas en la salida del nervio, o sea que antes de decir, bueno, tengo una hernia, me puedo hacer láser, no todas las hernias se pueden tratar con láser, pero hay algún grupo de hernias que sí y que debemos conseguir no tener que llegar a la cirugía con esos pacientes. Y Andrés, decimos las hernias pequeñas, pero claro, la hernia se va haciendo más grande si no la tratamos, esto es como todo, Bueno, es que realmente el tamaño de la hernia se ha visto que no tiene mucha relación con el dolor, es más dónde está localizada la hernia. En la zona donde esté localizada. Exactamente, si está localizada en la zona más estrecha de la columna por donde sale el nervio, que eso se llama el receso, hay una hernia pequeñita, te puede estar haciendo la puñeta muchísimo. Y sin embargo, puedes tener una hernia
hernia grandísima central que prácticamente que no te moleste. No te dé ¿Y cuáles son los síntomas para saber que tenemos una hernia discal? Porque yo supongo que Sí. cuando duele la espalda duele de muchas maneras. Ese síntoma que es el que dice, bueno, creo que estoy con una hernia discal. El dolor lumbar, pero sobre todo la ciática. La ciática es el dolor por la pierna, ¿vale? El dolor ¿Y que por la baja pierna para abajo? que baja hacia el pie, con calambre, con sensación de hormigueo. Ese es el síntoma de que tenemos una hernia, porque el dolor Que vas lumbar conduciendo y parece que te que cuesta, se ¿verdad? duerme, que a veces incluso no puedes mover bien el pie, esa ciática que baja por la pierna es el síntoma principal de que tenemos una hernia, de que hay algo más en la espalda que un dolor lumbar. Que un simple. dolor lumbar Y eso simple. ya se ha ido produciendo poco a poco, lo digo porque me imagino que hay gente que igual de un día para otro le pega ese latigazo que casi no se Claro, puede ni sentar. hay gente que lo normal es que llevas unos días un poquito con dolor lumbar ahí que te va molestando y de repente en un movimiento o estornudas o haces un O esfuerzo agacharte a o te coger agachas un cualquier momento, ¡prum! O ni El siquiera disco se acaba de romper, se extruye la hernia, sale, comprime el nervio y aparece la ciática, que la ciática suele ser muy dolorosa, sobre todo en los primeros días. ¿Cómo actuar si de repente te viene ese dolor tan agudo que, insisto, que un calambre que no te puedes ni sentar y tienes te que quedas vivir, ahí. ni siquiera, Sí. bueno, tienes que vivir de pie? Claro, habitualmente la gente cuando le da este dolor es tan fuerte que suele ir a urgencias. No, es que tiene que ser urgencias. Suelen ir a directamente. urgencias y le suelen poner medicación intravenosa, corticoides, antiinflamatorios, para intentar quitar el dolor, ¿no? La mayoría de la gente va a ir mejorando en los días sucesivos, pero hay pacientes que pasan los meses y no se acaba de quitar el dolor, y esos son en los que tenemos que pensar la cirugía, ya sea con láser, ya sea con la Es que esos con son la esos microcirugía. pacientes que llevan meses con medicación, que mejoran, que vuelven a tener pues otro momento en el que, haciendo una tarea doméstica cualquiera, Sí. simplemente hacer las camas, para esos pacientes está dirigido este nuevo tratamiento que decíamos que no duele, porque siempre la recuperación después de una cirugía de hernia discal es larga y ardua. Bueno, de lo que es de hernia a hernia, si hacemos artrodesis, habitualmente el paciente está ingresado un día y pico, y bueno, es hasta que cicatrice la herida, no es tan grave. Cuando ya tienes que poner tornillos, cuando Y tienes tienes que que hacer poner una a lo mejor artrodesis, también el corsé y todo eso, es más complicado. Eso puede ser más complicado, pero lo que es la cirugía de hernia, quitar la hernia, la recuperación no se tarda tanto. Pero esto que va a ser Pero esto- ambulatorio. esto es ambulatorio, Es que se van a claro, su que casa. vas. Es que me Sin estaba dolor. remontando hace unos cuantos años, y esto parece de ciencia ficción a veces ya. Pues de hecho, gracias a Dios tenemos pues los mejores avances vanguardistas Sí. y los tiene usted, doctor, que es una alegría también para nosotros. Y los mejores equipos, y encima los tenemos aquí en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Decíamos, hablabas tú de los quirófanos, Andrés. El momento del quirófano es un momento crítico, tanto para el paciente que entra como para vosotros que estáis dentro. Claro. Las situaciones que se viven allí. Bueno, para nosotros, todos los cirujanos, incluso el mejor, o la gente con más experiencia, como es el equipo con el que trabajo yo, que tenemos mucha experiencia y operamos a lo mejor 4 o 5 pacientes de columna todas las semanas, de vez en cuando la estadística se cumple y tienes una complicación. Una complicación que en nuestro caso es que un paciente deje de mover la pierna o deje de tener... Ayer mismo tuve una complicación, es decir, un paciente que operé por la mañana y cuando voy a verlo, yo antes de irme del hospital siempre paso a ver a los pacientes para ver que están todos bien, me dice que no movía bien la pierna. Rápidamente la bajé la resonancia y la metí en quirófano otra vez y hoy ya está perfecta. Menos mal. ¿Vale? ¿Qué le sucedía ¿Y qué entonces? Pues había hecho un hematoma epidural. Es una paciente que tomaba un anticoagulante que se quitó antes de la cirugía, pero debió sangrar algún vasito comprimiendo el nervio y bueno, como actuamos rápido y lo Qué bien, porque si no descomprimimos hubiera sido rápido, eso... claro, si no puedes tener una lesión que se quede permanente, ¿no? Una lesión medular. Esta mañana me da la gran alegría de ver que ya movía todo No, y que eso estaba, sí ya que está caminando. Hay, ¿sabes? hay que decirlo que eso pasa en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Es verdad que allí, lo vamos a comprobar cuando vayamos, es un hospital en el que el paciente siente que forma parte de una gran familia, Correcto. que es el equipo médico bueno, que y es todos así, los no es que sanitarios sientas que es así. que están ahí. Porque si tú no llegas a bajar ayer a ver al paciente, Claro. no te dice que no puede mover la pierna, No me entero ese hasta el día- hematoma sigue ahí y es cuando Y es puede haber cuando- una complicación. Entonces las complicaciones existen, eso es inevitable, en las mejores manos, porque una cosa es una cosa que está mal hecha, pero haciendo las cosas bien, haciéndola con mucha experiencia, pues de vez en cuando pues sangra un vaso, o llega un paciente diabético que se descompensa la diabetes, o llegan cosas que no puedes prever. Lo que hay que estar encima de ellas y saber resolverlas, Claro. que es lo importante. Estoy inmediatamente tras la operación, que puede existir esos problemas, pero unos días después la recuperación es buena. Bueno, sí, los hematomas pueden ocurrir hasta 3 o 4 días después de la cirugía, incluso pacientes que se van a casa y te hacen un hematoma en casa. Es muy raro, ¿eh? Estamos hablando de que esto es una cosa Las excepciones, pero que también es importante excepcionalmente contarlas. raro, ¿no? O sea, si a mí la gente cuando me pregunta, ¿es que me puedo quedar parapléjico en una cirugía de columna? Dice, Es que esa es la pregunta que hace todo el Sí, mundo. hay más posibilidades de quedarse parapléjico yendo de aquí a Illescas en coche
que metiéndose en un quirófano, ¿vale? Eso es un buen ejemplo. Y todo el mundo va en coche a su pueblo o va en coche a donde sea, ¿no? Entonces, la posibilidad, por supuesto, ocurre, igual que si te operas de una cirugía abdominal, pues se puede haber romper un vaso y que te desangres y que te mueras. En cualquier cirugía puede haber complicaciones y la gente tiene que ser consciente de que ocurre eso. Por eso intentamos operar solo a quien lo necesita realmente. Por eso la gente... Por eso estas técnicas nuevas, contando claro. que existe la posibilidad de tratar esas hernias pequeñitas, esas hernias que te están produciendo ya un malestar generalizado y que no vas a pasar por el quirófano. Eso no quiere decir que si tienes que pasar por el quirófano pases. Sí, bueno, vas a estar en manos profesionales. Hay una pregunta de Talavera. Venga, dale. Que dale. Álvaro hace esa pregunta. De Álvaro, él nos pregunta que si se deshidrata el disco, que si sigue funcionando igual. Vamos a ver, el disco es una pregunta muy buena porque la verdad es que es lógico. El disco cuando se hernia ya se ha estropeado. O sea, el disco que se hernia, ya ese disco no va a funcionar exactamente igual nunca, porque es un disco que se ha roto, ¿no? Entonces, cuando el disco se deshidrata, el disco ya está estropeado, no lo vamos a estropear más. Lo que vamos a hacer es que la hernia se retraiga un poquito y deje de comprimir el nervio y desaparezca la ciática, el dolor de la pierna, que es lo que le fastidia al paciente. Pero es un disco que lamentablemente no tenemos discos nuevos para poner. Bueno, hay prótesis de disco, pero bueno, no se ponen habitualmente. Y ese disco ya va a estar fastidiado y bueno, a lo mejor en el futuro puede dar una molestia lumbar con la que hay que convivir y que no le va a dar mayor problema. Muy importante, hemos empezado hablando de que es muy habitual las familias de herniados, que eso al final el que tiene toda la familia con hernias... ¿Tú ya estás pensando ahí de hipocondríaco? Sí, no, yo muchas hernias no tengo por casa, pero es verdad que prevenir es curar, quiere decir que si hubiera muchas hernias en mi casa lo aconsejable es visitar de vez en cuando al doctor Barriga, digo yo. Claro. Hombre, por supuesto prevenir, pero en la prevención sobre todo está el control del peso, el control de cómo cogemos las cargas, la gente que trabaja con pesos, cómo cogemos las cargas, con las rodillas dobladas, con la espalda recta, el que trabaja en oficina, cómo nos sentamos y sobre todo el ejercicio que hacemos y cómo fortalecemos la cintura. Ese es el principal control. El core, la faja abdominal, que es tan importante. En mi pueblo hacemos una locura que te he contado alguna vez cuando ayudamos a la Virgen de Rus, que llevan 150 kilos, imagínense, los costaleros llevan 150 kilos cada una y yo tengo un amigo que ayudó a la Virgen y esa misma noche se lesionó y cuando fue al traumatólogo y le dijo, ¿pero qué ha hecho usted? Dice, pues cargarse. Y se había aplastamiento de vértebras. ¿No se ponen una faja ni nada? Se ponen hasta una faja, pero es tan fuerte el peso y van bailando a la Virgen que tuvo aplastamiento de vértebras. Se llegó a romper una vértebra, fracturó una vértebra. Se llegó a fracturar las vértebras. Es decir, que también tenemos que tener en cuenta que nuestra espalda hay que cuidarla, que solo tenemos una, esto es como todo. Porque antes de cargar 150 kilos, hombre, no es lo habitual. Antiguamente tú ya sabes que se cargaba la gente muchísimo peso en los hombros, pero ahora ya tenemos muchísimas opciones para poder, incluso en trabajos de fuerza, que no hagamos el bruto, que eso también lo quiero decir desde aquí. Sobre todo la gente joven, porque cuando eres joven te crees que puedes con todo, tal, y haces el bruto, va y no te das cuenta hasta que ya vas siendo mayor que todo eso que has hecho en la juventud, que podías haberlo evitado, te está pasando factura ahora. Pues mira, nos vamos a hacer el Camino de Santiago, ¿verdad, doctor? Tranquilamente, sin prisas y sin estreses, y seguro que va a venir mucho mejor. Totalmente. Pues doctor Andrés Barriga, recordamos a los espectadores que hoy queríamos contarles este tratamiento, es un tratamiento novedoso, que no tiene efectos secundarios, porque eso sí que nos gusta saberlo, para tratar esas hernias pequeñas, esas hernias que están contenidas, esas hernias que están bien localizadas, un tratamiento ambulatorio con una sedación, se van ustedes a casa y desaparece ese dolor, que vivir con dolor no podemos consentirlo, porque ya, gracias a Dios, la medicina ha avanzado muchísimo y no tenemos que estar con la pastilla y encamaos. Andrés Barriga, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Esperamos en el programa.